especial Delitos contra la Fe Pública, cuyo ponente es el abogado Robinson Hans Sánchez Bravo. El día de hoy será la segunda sesión, la cual abarcará el tema sobre el análisis de la falsedad documental, elementos del tipo objetivo y subjetivo, y contaremos con la explicación de alguna jurisprudencia. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, puede realizarlo durante la ponencia, si es que el doctor así lo prefiere, o también al final o también pueden dejarlo en la casilla del chat. Doctor, buenas noches. No sé si nos escucha. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Buenas noches. ¿me escuchas? Bueno, el espacio es de usted. Sí, ¿me escuchan bien? ¿O hay Sí, necesidad de poner audífonos? sí, doctor, se escucha bien. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Voy a compartir la pantalla para mostrarle algunas diapositivas que he realizado para el taller. No sé si me puedes habilitar la opción de compartir pantalla. Listo, doctor, ya puede compartir. Listo, gracias. Dentro de la práctica jurídica o dentro de ya cuando ustedes se concreten como abogados, uno de los delitos que más van a encontrar dentro de la práctica es esta, falsedad documental. Y la falsedad material o documental, como quieran llamarla. Dentro del amplio margen de carga procesal que existe en los juzgados penales y en las fiscalías, es por este delito. Y es que los sujetos no saben diferenciar cuando estamos ante una falsedad documental o cuando estamos ante un incumplimiento de contrato o una falta administrativa o simplemente no es delito. Entonces, el propósito de esta ponencia es que ustedes tengan la capacidad de, en algún determinado momento, saber cuándo es un delito y cuándo no estamos ante un delito de falsedad material. En las clases anteriores había explicado, bueno, en la clase anterior había explicado los elementos de todo tipo de falsedad. El bien jurídico protegido, las funciones del documento, el perjuicio, las clases de documento y características en la jurisprudencia que se han ido desarrollando. Eh, para desarrollar esta parte, entonces, queda claro que el bien jurídico protegido dentro de este tipo de delitos es la función que cumple el documento dentro del tráfico jurídico. Es decir, un documento sirve para probar algo, sirve para demostrar algo, sirve para verificar que lo que se declara se condice con el declarante, siempre y cuando se afecten estas tres funciones que ya les he señalado: perpetuidad, de garantía, ¿no? Y de prueba. Siempre que se afecte una de estas tres características o tres funciones del documento, hablaremos de una falsificación de documentos. El delito de falsificación de documentos está regulado en el artículo 427. Como nota característica o como dato inusual, podría decirse que este artículo no ha sido modificado desde que se implementó el Código Penal. Si ustedes ven en el SPIG, este artículo jamás ha sido modificado o añadido. Se mantiene tal cual desde su creación. Las partes rojas que ven en el archivo van a especificar las notas características que tiene este delito. Vamos a explicar que el tipo de falsificación de documentos tiene dos modalidades, que es el hacer y la otra que es el adulterar. Entonces, dentro de este primer párrafo van a encontrar dos modalidades, hacer y usar, perdón, hacer y adulterar. Y dentro del delito van a encontrar dos tipos de cómo falsificar documentos. Pueden falsificar un documento haciéndolo o pueden también usar un documento falso. También van a poder encontrar que le dan una nota característica a fin de delimitar el delito. Te dice que para que se configure el delito, este documento tiene que dar origen a una obligación o derecho, o servir para probar un hecho. Y también te dan otro tipo de interpretación para que tú manejes al momento de tipificar el delito. Dice que con el propósito de utilizar el documento. Y finalmente te dicen que puede que tiene que ser de este uso tiene que resultar algún perjuicio.
También te señalan ya elementos normativos y te dicen cuándo es un documento público, cuando hablamos de un documento privado. Bueno, eso ya lo explicamos en la clase anterior. Vamos a las notas esenciales nada más. Como explicaba, la falsedad documental en su primer párrafo, vamos a analizar primero el primer párrafo, te da dos tipos de modalidades, hacer y adulterar. Cuando tú haces, puedes hacerlo de dos maneras, en todo o puedes hacerlo en parte. Ya más adelante explicaré cuándo hacemos en todo o en parte. Y puedes hacerlo también adulterando el documento. Y adulterar implica también varias modalidades que, si bien cierto, no están en el código, la doctrina los ha desarrollado. Es pertinente también señalar que entre hacer en parte y adulterar hay una delgada línea que la jurisprudencia aún no ha definido y que la doctrina de alguna manera confunde. Entonces, desde mi perspectiva, voy a tener que explicarles cómo yo lo entiendo. Bien, la primera modalidad, hacer en todo o en parte. Bueno, es entendible, ¿no? Es entendible, creo yo, que el texto es claro cuando te dice cuándo un documento se falsifica en todo y cuándo un documento se falsifica en parte. A primeras líneas, creo yo que es cognoscible determinar, obviamente, que todo es cuando el documento no existe y tú has creado uno. Y en parte, se debe entender que existe un documento, pero que en alguna de sus características o en alguno de sus contenidos se ha falsificado. Así se debe entender, ¿no? Por lo menos la lógica te lleva a esa conclusión. Obviamente, la jurisprudencia y la doctrina han dado ciertas notas características con respecto a qué se debe entender por hacer en todo o en parte. ¿Qué debemos entender por esto? Un documento falso equivale a crear, fabricar, confeccionar un documento que no existe. Hablamos de la primera modalidad, el hacer. Se supone que si tú haces algo, se entiende que el documento no ha existido y que tú vas a hacerlo ¿con qué fin? Con el fin de generar un hecho o probarlo o que te sirva el documento. Y para que te sirva, obviamente, has decidido ingresarlo en el tráfico jurídico. No sé si se puede abrir bien la diapositiva o se aprecia las pantallas compartidas. ¿Se aprecia completo? Sí, completo. Perfecto, gracias. Bueno, el documento falso, como se encuentra regulado en nuestro código, en nuestra legislación, requiere para sustituir una confección, o sea, que corra a cargo de una persona, ¿no? En su literalidad debe entenderse que el documento no existe previamente, que es lo que se venía diciendo, ¿no? El documento nunca existió y tú vas a generar uno con el hecho de que te sirva. Se hablaba en la anterior clase las funciones del documento. Una de esas funciones era la función de garantía. ¿Qué es la función de garantía? Cuando tú tienes un documento a la mano, te garantiza que ese documento ha sido creado o ha sido determinado por cierta persona y que tú a esa persona le vas a imputar ciertos derechos o en la declaración que estás viendo en el documento. Entonces, la función de garantía no hace más que garantizar que el declarante ha realizado el documento declarado. Entonces, cuando tú falsificas en todo un documento, se rompe ese lazo, ¿no? Porque se entiende que el documento falsificado no ha sido creado por la persona que tú piensas, o que se entendía que la sociedad pensaba, sino ha sido creado por otra tercera persona con la intención maliciosa de generar un perjuicio. Entonces, la función de garantía es finalmente la función del documento que se rompe en este delito o se perjudica, se daña. Recordemos nuevamente que el documento guarda tres funciones básicas: de perpetuación, de garantía y de prueba. En este caso, en la modalidad de hacer, en parte o en todo, se rompe con la función de garantía o autenticidad del documento. También en este tipo principalmente se rompe la función de garantía, pero además también se rompe la función de prueba del documento, porque se entiende que el documento falsificado ha servido para probar un hecho.
y este hecho no es real, o por lo menos lo declarado no es real, o la persona que ha declarado no condice con la autenticidad del documento. ¿Cuál es el fin entonces? El fin de esta acción es engañar. Busca engañar o inducir el orden en el tráfico jurídico. Se entiende que para generar o crear algún derecho. Si tú falsificas un documento, haciéndolo en todo, es para engañar a alguien y para que te sirva. Lo otro es, ¿qué sucede, por ejemplo? La fiscalía, o he visto varios casos en los cuales la fiscalía imputa más o menos este hecho. Dice que es un documento con contenido falso e imputa el delito de falsedad documental. Entonces, volvamos a lo que señalábamos anterior. El documento, cuando se hace en parte, lo que se rompe es la función de garantía del documento. Quiere decir que la persona que aparentemente ha declarado ese documento no es la correcta. Para que un documento se rompa, para que sea un documento correcto, por lo menos en su formalidad, quien declara debe haber creado el documento y se mantiene la función de garantía. Yo creo un documento, por lo tanto yo soy responsable y el documento es auténtico. En este aspecto del documento, en este tipo de delitos, no interesa si lo declarado fue real o no. Lo que interesa es que el sujeto haya declarado un documento que es válido, que él, por la veracidad, él es el declarante. Cuando se rompe este límite entre el declarante y lo declarado, hablamos de un delito de falsedad documental en todo o en parte. Entonces, la doctrina ha señalado que no interesa si la declaración que ha realizado la persona que válidamente ha suscrito este documento es válido o no. Simplemente lo que se protege es la garantía que la persona quien lo crea es quien declara. Soler, un autor argentino, con propiedad ha dicho que por el hecho de que un documento auténtico relate una mentira, no por ello se transforma en un documento falso. En este caso, lo falso es el hecho relatado, pero no el documento que es genuino. El documento no es mentiroso. Lo mentiroso es el contenido del documento. Entonces, a lo que iba, ¿no? El Ministerio Público no podría imputar un documento que es válido, ¿no? Pero que su contenido es falso. No, hablamos de documentos obviamente que no han sido creados por funcionarios públicos, ¿no? Porque ya implicaría ver la otra modalidad. Estamos hablando de documentos privados en este caso. Un documento privado que en su estructura es válida, digamos, por ejemplo, en los casos de las personas que venden bienes, ¿no? Defraudando a las personas, a modo de ejemplo nada más, porque esto equivaldría a una estafa, ¿no? Que en la teoría tendría que delimitarse a través de un concurso de leyes, no un concurso de delitos. Pero en este caso, si yo, por ejemplo, pretendiera crear un documento en el cual el contenido es falso, pero en realidad yo sí soy el firmante, el contenido del documento es falso, pero el documento en su estructura es auténtico. Está mi firma, está mi sello, ¿no? Y está dado por mi persona. Como señalaba, pues, de lo que se protege y se tutela en este tipo de delitos es la coincidencia entre la declaración y el autor real de la misma. Es lo que protege esta modalidad del tipo. Ahora, la doctrina ¿qué ha dicho? Cuando hablamos de un documento falso, inauténtico, se dice que la primera es cuando se engaña o se miente sobre la identidad del autor que lo declara. O sea, quiere decir que el documento contiene una expresión que no ha sido señalada por quien firma el documento. O existe una discrepancia entre el autor que figura como autor aparente y el verdadero autor de la declaración. O la imputación o atribución de la autoría de la declaración es falsa o mendaz. Estas tres modalidades son las que finalmente la doctrina ha definido que estamos ante un documento inauténtico. Hasta el momento no he visto ninguna jurisprudencia que haya recogido esto, pues creo yo que no le corresponde ya a la Corte Suprema definir esos aspectos porque finalmente ya vendría en el caso concreto determinarlo y ya utilizando la dogmática cuando un documento es falso, cuando hablamos de un documento auténtico. Ahora, ¿qué es lo que deberían de hacer? Propone, por ejemplo, Castillo Alba, propone una metodología de investigación con respecto a ese tipo de delitos.
Y él dice que primero se debe determinar quién se encuentra como autor aparente del documento, para luego averiguar quién es el autor real de la declaración y determinar finalmente la autenticidad del documento. Esto suena bonito en la teoría, ¿no? Determinar quién se encuentra como autor aparente del documento y averiguar quién es el autor real de la declaración. Lo primero sí se podría señalar, ¿no? Porque finalmente cuando la modalidad de creación o la creación en todo en parte o el hacer es un tipo de delito que finalmente es muy difícil de probar en la realidad o se llegan pocos casos. Porque para que detallar el creador del documento, obviamente hay que hacer pasar por una pericia. Normalmente las personas cuando hacen el documento tratan de fingir una firma y es poco probable que un perito determine la autenticidad del documento, o por lo menos la falsedad o a quién le corresponde la firma. Lo que sí es más factible de probar es, por ejemplo, cuando se usa el documento. Cuando se usa el documento es más probable que el Ministerio Público llegue a tomar una investigación. Entonces, Castillo Alba señala pues que existen dos variantes para demostrar este hecho, ¿no? O dos metodologías de investigación. Primero determinar quién se encuentra como autor aparente del documento y luego averiguar quién es el autor real de la declaración. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si en un documento dos firmas son reales, ¿no? Y una es irreal? O por lo menos la persona que aparentemente firmó no es quien dice ser. ¿El documento se convertiría en falso? Pues la doctrina ha señalado que no, que la firma con respecto, o sea, hablamos en todo caso de un documento real con un contenido parcial falso, que no convierte de por sí en un documento irreal. Aquí hablamos, por ejemplo, ya de una anulabilidad o una nulidad de acto jurídico, ¿no? Que ya convierte el documento o este hecho en un ámbito civil. Como señalaba, una de las modalidades de este tipo de delitos es la creación o formación total de un documento, que consiste en hacer un documento completamente atribuyendo su texto a quien no lo ha otorgado. Formar un documento en todos los signos de autenticidad, tenor y autoría, o en palabras sencillas, crearlo de la nada. Ahora, crear un documento no debe ser entendido en sentido total, absoluto o no sé, propio de la palabra. No quiere decir que yo por crear un documento nuevo, un documento que antes no existía, vaya a crear un documento que escapa de las relaciones jurídicas, ¿no? Crear un documento que sea distinto, por ejemplo, un contrato de arriendo, un contrato de alquiler, una forma totalmente distinta a las ya señaladas por la sociedad o el aspecto jurídico. Crear un documento significa simplemente crear de la nada un documento que va a crear o extinguir una relación jurídica. A eso se refiere con crear. Antes no existía y ahora en la realidad ya existe el documento. Ahora, miren esta figura de hacer parcialmente un documento. Cuando uno hace parcialmente un documento, se entiende que ha habido uno que ya ha existido y que tú simplemente vas a cambiar algo en el documento que te va a servir y finalmente ese algo que has creado o que has hecho es falso. Entonces, lo que primero que te viene a la mente, o por lo menos la primera pregunta que me hice yo fue, ¿cuál es la diferencia entre la adulteración? ¿No? Porque la adulteración se entiende como tú adulteras algo es porque ya ha existido algo existe una preexistencia del documento. Entonces, ¿qué te dice la doctrina para diferenciarlo? O por lo menos, ¿cuáles son las notas distintivas con respecto a ello? Dice, hacer parcialmente un documento falso posee dos requisitos fundamentales. Primero, como ya lo señalaba, la existencia de un documento falso. Y segundo, la adición o agregar declaraciones. Obviamente, estos datos de agregar o adicionar son datos que no aparecían primigeniamente en el documento y que ahora sí lo hay. ¿Cuál es el ejemplo típico que da, por lo menos que se da en el ámbito judicial? Existen formularios en los cuales son llenados por terceras personas y en muchas oportunidades le agregan a esos formularios. Le agregan a esos formularios situaciones falsas. Entonces, por ejemplo, he visto en los documentos de COFOPRI que
le agregan, por ejemplo, para que no se lleve a cabo, para que la diligencia se lleve a cabo, los funcionarios del mismo COFOPE le agregan datos esenciales para que la diligencia se lleve a cabo. Por ejemplo, el metraje que coincida, ¿no? Le agregan, por ejemplo, los colindantes, personas que totalmente no conocen, pero sin embargo le agregan esa edición. Hay espacios en blanco que finalmente se les agrega en el documento. También eso. Ahora, cuando ya se modifica el tenor del documento, la doctrina señala, cuando ya los rasgos distintivos, o sea, cuando ya hay una alteración del documento o en su estructura, en su modificación, en su contenido, dice la doctrina que ya no hablamos de una hacer en parte o un hacer parcial del documento, sino hablamos de adulterar. Como ven, la diferencia es una diferencia límite, creo yo, que lo que vendría a bien es determinarlo en la práctica, definir cuándo hablamos de una hacer en parte y cuándo hablamos de una adulteración. Pero bueno, sigamos con lo que nos dice la doctrina con respecto a eso. Dice, no se incorporan aquí los casos en que la modificación del tenor del documento aparece bajo la modalidad de supresión o alteraciones de un contenido anterior o de modo de subrogación de estos datos o manifestaciones que no suponen agregaciones, pues esta acción será subsumible en la segunda modalidad, lo que decía, pues, ¿no? Creo yo, cuál sería el dato más distintivo que se podría determinar para hallar cuando hablamos de una adulteración o cuando hablamos de una creación en parte? Cuando tú adulteras algo, lo que tú tratas de hacer es que el documento que adulteras sea totalmente real, o sea, se vea real y no se vea tramado, no se vea mañoso, ¿no? Entonces, lo que tú en la práctica, lo que tratas de hacer cuando adulteras es cambiarle del sentido del contenido, pero sin quitarle los signos distintivos. En cambio, cuando tú creas un documento en parte, utilizas la expresión del documento y con las añadiduras que tú le haces, ¿no? Creas un documento distinto. Miren lo que dice la doctrina con respecto a esto. Esto lo dice Castillo Alba. Dice que la diferencia que subyace entre el hacer parcial de un documento falso y la adulteración podría consistir en que la creación parcial exige no tocar la declaración contenida en el soporte material, sino solo efectuar agregados o adiciones. Hacer en parte un documento falso debería reparar en que la ley pretende poner énfasis a que un documento falso puede contener a la vez hechos o símbolos verdaderos, recayendo la falsedad solo en determinados aspectos del mismo que buscan dar origen a un derecho o obligación, o sirven para probar un hecho, pero a la vez dicha conducta de falsedad deja intacta e incógnita otras partes del elemento del documento. Agregamos ahora la adulteración, ¿no? Para que les quede claro cuando hablamos de un documento en parte y cuando hablamos de un adulterar. Desde ya les digo que la doctrina, por ejemplo, en algunos autores consideran que esta distinción es fútil, o sea, es trivial, no tendría por qué darse. Es más, el legislador, dicen ellos que el legislador se equivoca porque ha interpretado doblemente ese tipo de modalidad. Al adulterar, al hacer en parte y en adulterar, hablan de lo mismo. Pero otro sector de la doctrina también encuentra diferencias. Entre las principales hay que señalarlas, ¿no? ¿Qué es el adulterar? El adulterar un documento verdadero supone la existencia de un documento anterior previo. Este documento anterior previo es auténtico. Se supone que cuando uno adultera algo es porque existe un documento anterior que en la realidad es verdadero, auténtico, eficaz, válido. Previo que resulta auténtico y que se fija en una determinada manifestación de voluntad a la cual se le altera o se le modifican atentado así principalmente contra la función de interpretación del documento. Ahora, en la anterior, en el hacer parcial o totalmente, lo que se afectaba era el fin, la función de prueba y la función de garantía. Acá también se habla de una de las funciones que se altera, la función de perpetuación del documento. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando adulteras algo que ya existe, ya has cambiado, quiere decir que el documento en sí, ¿no? El documento que tienes real, auténtico, lo vas a cambiar, ¿no? Si tienes un documento al cual tú vas a añadirle algo y ya va a tener otro contenido. Entonces, puedes hacerlo suprimiéndolo, ¿no? Puedes hacerlo borrando con corrector, por ejemplo, ciertas partes y añadiendo otro tipo de características.
puede ser fecha, puede ser lugares. Entonces, estás afectando contra la propia autenticidad del documento. O sea, el documento que tenías físicamente va a cambiar por la adulteración que vas a realizar. Entonces, la función de perpetuidad, como ya se señalaba, era que el documento se mantenga en el tiempo intacto, ¿no? Sin modificaciones, que perdure en el tiempo. Entonces, al tú adulterar algo, el documento original ya se pierde y pasa a tener otras características, o perdón, pasa a tener otro contenido distinto al cual fue creado, guardando los signos distintivos, obviamente, porque lo que tú quieres es engañar a la persona. Bueno, como ya se decía, lo que requiere este documento que sea sobre el documento sobre el cual vaya a recaer la acción sea un documento auténtico. También se señaló que principalmente se afecta a la función de perpetuación del documento, vulnerando la declaración de pensamiento fijado en un soporte material. No debe afectar los signos auténticos del documento como la firma, el nombre, la rúbrica o el sello, etcétera, subsistiendo la coincidencia entre el autor aparente y el autor real. Se entiende que cuando tú adulteras un documento, lo que tú quieres es que el documento adquiera otro sentido, pero que los signos distintivos se conserven. Entonces hay que mantener una eficacia entre el autor real y el documento que intenta ser probado. Esta modalidad de falsedad documental consta de aprovechar los signos de autenticidad del documento para referirlos a otro contenido distinto de aquel que se haya unido antes del documento. Entonces, lo que se trata en este aspecto, lógicamente, es aprovechar el documento auténtico para tú darle otro sentido, otro medio de prueba. Ahora, la adulteración, como se señalaba, no puede simplemente efectuarse adiciones, también puede revelarse a través de enmendaduras, ¿no? Suprimiendo palabras o agregándolas. Como la creación o formación total se distingue de la adulteración, ¿por qué? Básicamente porque cuando tú creas un documento totalmente, estás creándolo un documento de la nada. La adulteración, como ya se señaló, es a partir de un documento que ya existía, un documento auténtico. Dice, la segunda se requiere que el documento ya existía, es decir, que exige una determinada declaración de pensamiento fijado en el soporte material y que dicha autoría debe ser imputable a una persona natural o jurídica. Ahora, la adulteración requiere un documento auténtico previo, sobre el cual finalmente afectuará e indiciará una conducta típica, pues no se puede adulterar o modificar lo que no existe, obviamente. Dice, el criterio más extendido propone como diferencia el hecho de que mientras la creación o formación parcial del documento requiere la agregación de una declaración o datos u otros elementos en el documento, la adulteración supone incluir en el documento manifestaciones no formuladas por el otorgante, pero no agregando como en el caso de la creación parcial, sino sustituyendo o suprimiéndola. Esto suena un poco confuso, pero en realidad en la práctica lo que quiere decir es que en la creación parcial del documento, lo que tú tratas es de agregarle datos significativos al documento para darle veracidad, o para hacerlos creer que es cierto. En adulteración lo que tú haces es, vamos a decirlo así, dañar el documento, alterando, suprimiéndolo, ¿no? Para darle otro tipo de significado, obviamente guardando los rasgos típicos del documento, porque lo que se quiere es engañar a la persona a través de un documento adulterado. Ahora, la adulteración es una modalidad principal, aparece como la sustitución de una declaración, palabra, cifra, dato o hecho u otro. ¿Qué es el ejemplo clásico que se da en la doctrina? Es cuando tú pones tu licencia de conducir DNI, cambiarlo de fotografía, ¿no? O cambias a una persona por otra. Entonces, como verás, el documento es válido, es auténtico. Lo que te interesa a ti es darle otro contenido. En este caso, utilizarlo para, no sé, para el transporte, ¿no? La creación parcial del documento se manifiesta a través de agregados, mientras que la de la adulteración requiere trabajo, dirigir acción típica sobre el texto del documento. Bueno, déjeme decirle que como repetía, ¿no? Entre crear parcialmente y adulterar, desde el punto de vista en que yo lo veo y como creo yo lo comparte la mayoría de los juristas peruanos, o perdón, me corrijo, yo comparto lo que ellos dicen.
es que no existe diferencia con respecto a ellos. Adulterar con crear parcialmente es parte de una misma simbología dentro del tipo penal. Ahora, la modalidad típica de adulterar en un documento verdadero exige en general tres elementos, ¿no? Uno, la existencia de un documento anterior auténtico, una conducta activa de alteración del documento, y que dicha alteración recaiga sobre un elemento esencial. Ahora, ¿cuándo hablamos de un elemento esencial del documento? Bueno, un elemento esencial del documento, en resumen, yo les podría decir que es cuando afecta a la relación jurídica. Y la relación jurídica, ya se sabe, cuando se afecta un acto jurídico contra la relación jurídica, es crear, extinguir, modificar relaciones jurídicas. Un elemento esencial del documento es cuando tú infringes unas o alteras una de esas tres modalidades. Se afecta la creación del documento, se afecta la modificación del documento o la extinción del documento, que así se da el caso. Cuando tú adulteras un documento, ¿ya? La doctrina ha señalado que existen tres formas de tú adulterar un documento. Lo puedes haciendo suprimiéndolo, se entiende la palabra supresión, también puede hacerlos adicionando y también sustituyendo. Creo que las tres formas se entienden, ¿no? No es necesario darle mayor explicación. La supresión se plasma cuando se elimina, se borra, obviamente, una parte del documento o de la declaración que en él se recoge. La supresión de un documento como forma de alteración, esta modalidad de supresión ya está recogida en el Código Penal, está en el artículo 430. Entonces, esta tipo de modalidad ya es un tipo autónomo que ya está establecido en el Código Penal. Las otras dos, la adición y la sustitución, son parte de la modalidad de adulteración en el primer párrafo del artículo 427. La adición o agregados como variante de adulteración aparece cuando el documento existente auténtico se les añaden palabras, cláusulas, números, fechas o cualquier otro dato que no contaba en el momento de formular o de creación, ¿no? Eso sucede normalmente cuando en un recibo, contrato, acto jurídico, se añaden datos que varían la cantidad o el entendido del documento. La sustitución es la variante típica más común, ¿no? La sustitución es la variante más típica, es la más común de este tipo de modalidad. Y es porque las personas aprovechan de la autenticidad del documento y agregan, sustituyen o adicionan hechos que no se coinciden con la realidad o con lo que se quiso declarar. ¿Pero por qué? Porque el documento en su estructura representa, o por lo menos existe una veracidad, un conocimiento del documento existe, ¿no? Y que es utilizado en favor de ellos para darle mayor seguridad al hecho falsario o al hecho mendaz. Ahora, como se señalaba, en el derecho penal es importante reducirlo al máximo, ¿no? Reducir al máximo las conductas, porque esto, si no lo hacemos, esto implicaría que toda acción realizada por el hombre, ¿no?, se convierte en un delito. Y hay circunstancias en las cuales una acción no es delito, sino pertenece a otros tipos de ámbitos del derecho. Puede ser una sanción administrativa, puede ser una acción civil. Entonces, la doctrina también ha señalado cuando hablamos de un elemento esencial o cuándo se afectaría al documento. Bacigalupo, que es el autor principal que señala cuáles son las funciones del documento y que finalmente una de esas funciones es afectada, devendría en el delito de falsedad, es el que postula, pues, ¿no?, este tipo de teoría. La función de perpetuación, la función de probatoria y la función garantizadora. Cuando uno de esas tres funciones se perjudica o se altera o se daña, estamos hablando de un delito de falsedad. Se habla también de la esencialidad del documento. Ya decía, pues, que la esencialidad del documento se representa cuando el hecho que se falsifica afecta tanto la creación, la modificación o la extinción del acto jurídico que se pretendía demostrar. Bueno, pasemos a otros datos típicos. El tipo subjetivo, ¿no? Bueno, ya esto ya es común. El tipo subjetivo del delito de falsificación solo admite dolo, ¿no? Solo admite dolo.
Se habla, por ejemplo, de que el tipo de falsificación no admite un dolo eventual, simplemente existe un dolo directo de primero o segundo grado, pero no el dolo eventual. ¿Por qué? Porque te dice que en el párrafo te señala que debe resultar algún tipo de perjuicio de su uso. Entonces, escapa la posibilidad la posibilidad de representación del sujeto. Se entiende que en el dolo eventual uno se representa la comisión del delito, ¿no? En este caso, ya desde ya el sujeto se representa esa acción y aún así lo admite. Entonces, hablamos de un dolo directo en primero y en segundo grado. No, el tipo penal no admite un tipo de culpa en este tipo de circunstancias, simplemente la conducta dolosa en el tipo subjetivo. El sujeto activo del delito, bueno, es un delito común, y como delito común puede ser realizado por cualquier tipo de persona. En el sujeto activo es la sociedad, porque como se señalaba, en el delito de falsedad se entiende que es la sociedad quien ha creado sus propios estándares de prueba y tiene cierto conocimiento o cierta fe en los documentos o noticidad que se expiden de relaciones jurídicas. Entonces es la sociedad quien resulta perjudicada en general y, el agraviado en general y perjudicado la persona en específico que ha sido dañada con la acción ilícita. Ahora, el objeto del delito en este tipo de ilícitos obviamente es el documento, ¿no? El objeto del delito es preciso señalar que ambos párrafos saludan tanto el documento público como documentos privados. Ya se señalaba cuál era la distinción entre ambos. Un documento público es aquel expedido por un funcionario público y un documento privado, por exclusión, se vendrían a ser todos aquellos que no son públicos, ¿no? Ya la Corte Suprema ha señalado en varias jurisprudencias y reiteradamente cuando hablamos de un documento público, cuando hablamos de un documento privado. Ahora vayamos con la jurisprudencia. Hay que reiterar nuevamente la casación 1121-2006 de Puno, que es doctrina vinculante, ¿no? Y señala que los delitos de falsificación de documentos se identifican los siguientes elementos objetivos, ¿no? La doctrina ya ha señalado cuáles son los elementos objetivos del delito de falsedad documental. Crear un documento falso o adulterar uno verdadero. Miren, como verán, la Corte no se ha puesto a discutir entre una creación parcial o la creación total. Simplemente dice crear un documento falso. Y creo yo que el entendido de ellos es que tenían razón, pues existen dos modalidades nada más. Crear un documento falso o adulterar uno dentro del primer párrafo, ¿no? O usar alguno de los citados, o usar alguno de los citados en el segundo párrafo, ¿no? Que es la siguiente forma de crear el delito. 2, la idoneidad del engaño. Y 3, la posibilidad de perjuicio. Cada uno de los citados elementos es abarcado por el dolo, es decir, el sujeto activo del delito, que puede ser cualquier persona. Tendrá conocimiento y voluntad de la realización de cada elemento del tipo penal. La Corte Suprema en este extremo no se hace problema si da elementos esenciales o elementos que ya son de connotación social por la doctrina. Y aparte de ello, ya es labor del juez o del magistrado o del fiscal interpretarlo, ¿no? De los operadores de justicia. Pero como repito, no se hizo problemas la Corte, dijo que había dos modalidades en el primer párrafo, ¿no? Que era crear el documento o alterar uno, y obviamente también la otra causal de delito, que es su uso, cuando se interpretan las dos primeras formas. Ahora, la idoneidad del engaño. Ya en la anterior clase había señalado que un documento tiene que ser idóneo para generar un perjuicio. Yo, por ejemplo, si quiero falsear mi estado civil, tengo que hacerlo con mi DNI o con mi partida de matrimonio, ¿no? Si muestro, por ejemplo, mi carnet de vacunación donde dice que soy soltero, no será idóneo para causar un perjuicio al estado civil. Entonces, el perjuicio o la idoneidad del engaño que causa el perjuicio tiene que ser tal, pues tiene que ser, por lo menos a través de la teoría del hombre promedio, ¿no? Que absorbe ese perjuicio a través de un engaño sustentado. Ahora, no he querido hacer diapositivas para explicar la siguiente modalidad de uso, porque se entiende que uno usa los documentos creados en los dos párrafos precedentes, ¿no? El documento adulterado, el documento creado total o parcialmente. Ahora dice en la jurisprudencia, también el recurso de nulidad de la Corte Suprema en 2102 del año 2013 Callao,
dice, da las modalidades de uso y te señala que debe ser real y efectivo, ¿no? Como elemento para que se pueda concretar el tipo. Señala la Corte. Efectivamente, el delito de uso de documento falso exige el tipo objetivo lo siguiente: hacer uso de un documento falso falsificado como si fuese legítimo. Cuando te dice que fuese legítimo, se entiende que si yo lo utilizo de manera lúdica, a son de un modo de ojo candy, no se interpretará el uso, pues tiene que ser, el sujeto tiene que tener la intención de utilizar el documento de manera legítima. Segundo, el documento usado tenga la aptitud para dar origen u derecho, obligación o servir para probar un hecho. Si el documento que tú usas no puede llegar a esta conclusión, o sea, que no puede para servir, no tiene la aptitud para generar un derecho o una obligación, entonces no podemos hablar de un delito de falsificación. Creo yo que cuando una persona va a los juicios tiene que guardar bastante relación con esto para efectos de determinar si existe delito o no, ¿no? Puntualizar que el documento usado tiene que tener la actitud para generar un derecho o obligación o servir para probar un hecho. Si el documento no genera ninguna obligación, no genera ningún derecho, entonces no hablamos de un delito. Ahora, la ley requiere de un uso real y efectivo, no basta un uso potencial. Luego la falsedad de documento solo tiene trascendencia en la medida en que el documento entra en el tráfico jurídico y está destinado a entrar en él. Y como verán, el artículo 427 ¿ya? Te señala que te habla de la potencialidad del documento creado para generar un perjuicio. Pero como estamos hablando del uso, ya la doctrina o la jurisprudencia te ha dicho que tiene que ser un uso efectivo y real para generarlo. No basta simplemente con la media ostentación. Tienes que presentarlo en el tráfico jurídico para que se pueda concretar el delito. Esta jurisprudencia que se ha pasado me parece muy metódica, me parece en ese aspecto. Aquí hay un borrador por aquí. La Corte Suprema ha señalado en el expediente 9 del año 2015, en su primer párrafo, en el artículo 427, que es esta otra forma de conocer los tipos de falsedades. No existe una falsedad propia y una falsedad impropia. La falsedad propiamente dicha es cuando tú creas el documento, y la falsedad impropia cuando existe un documento ya realizado, pero que tú en alguna manera lo cambias, o lo adulteras, o lo alteras. También la misma jurisprudencia ha señalado, por ejemplo, cuando se consuma el delito de falsedad documental, tanto en su forma de crear el documento o adulterarlo y en su forma de usar. Esto es muy discutido en los juzgados, ¿no? Porque de esto depende, cuando tú lo creas y cuando tú lo usas, va a depender del tiempo transcurrido para la prescripción del delito. No es lo mismo el tiempo de haber creado el delito de haberlo usado. Yo puedo haberlo creado el documento en el año 2010, ¿no? Y finalmente lo utilicé en el año 2020. Si la persona que lo creó con la persona que lo utilizó son distintas, entonces en la interpretación quiere decir que para quien lo creó el documento ya se extinguió la acción penal. Pero para quien lo ha usado, aún no, porque en la modalidad de uso recién se está perpetuando. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si quien lo crea lo utiliza, ¿no? Con un rango de años de 10? Entonces, hablaremos no de dos modalidades de delito, sino una sola modalidad, lo único que el uso implicaría el agotamiento del delito que se inició, ¿no? Con la creación. Todo el criminis, finalmente, se creó el documento con la intención y ya se usó. O sea, con el uso se agotó el delito. He visto varias jurisprudencias, por lo menos sentencias de la Corte en Lambayeque, que no diferencian ese tipo de su consumación. En alguna oportunidad pude ver un caso en el cual era un juez de paz. Antes había algo que se llamaba las escrituras públicas imperfectas. Actualmente ya no existe porque hubo un tráfico de tierras terrible. ¿Qué hacían los traficantes de tierra? Se contactaban con el juez de paz de hace mucho tiempo, ¿no? De hace mucho tiempo para generar un documento que les dé derechos sobre documentos de posesión o documentos de propiedad.
Generaban el documento obviamente con una fecha posterior, ¿no? No a la fecha que él era juez de paz, sino una fecha posterior. Y creaban el documento como si hubiera sido de hace 10 años, una fecha posterior. El documento, el juez de paz lo creó, ¿no? Lo creó. Y finalmente fue utilizado por los sujetos 5 o 6 años después. Finalmente metieron a todos en el mismo resolución criminal, ¿no? Va a depender, creo yo, cómo lo analice el Ministerio Público. Puede ser que lo analice como una repartición de roles, ¿no? Y finalmente con el uso se concretó o se consumó el hecho ilícito de todos. O finalmente puede que determine la teoría de que se hicieron en dos elementos separados. Primero se creó, ¿no? Se creó y finalmente se utilizó en dos tiempos y circunstancias distintas, de tal manera que puedas dividir la creación del documento y poder prescribirlo, y la utilización del documento e iniciar investigación y finalmente llegar a una sentencia. Entonces, creo yo que va a depender de la estrategia del fiscal cómo lo enfoque para determinar el momento de consumación del delito. Una misma jurisprudencia señala que el tipo subjetivo, obviamente el sujeto tiene que demostrar la voluntad y la afinidad de probarlo, y el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Tipo penal que exige la condición de cualidad especial. Es un delito común, no exige una condición especial. Como sí le exige, por ejemplo, el delito de falsedad ideológica. Entonces, falsedad ideológica sí tiene que ser un funcionario quien lo emita, porque lo que se reprime ahí es el contenido del documento, porque en sus características o en su forma es real o es auténtico. Peña Cabrera, como sujeto pasivo, dice que desde el plano macrosocial, llamado en cuenta la naturaleza provisional supraindividual del bien jurídico protegido, sería la sociedad como sujeto pasivo inmediato. Pero en el mismo tenor de la reacción normativa se identifica un sujeto pasivo inmediato, el tercero, que puede verse perjudicado con el uso del documento falso en el tráfico jurídico. Entonces, acertada la posición del doctor Peña Cabrera, porque finalmente lo que se perjudica aquí es la sociedad, ¿no? Que cree en documentos que aparentemente son válidos, pero que finalmente no lo son. En la doctrina se habla de delitos de peligro. Hay delitos de peligro y son aquellos que simplemente basta con la legislación los declare sin que haya un resultado patente para que sean factibles de una consumación o factibles de una sanción penal. En este caso, delito de falsedad, estamos hablando de un delito de peligro. Simplemente exige el perjuicio potencial para que pueda ser condenado por un delito de falsedad documental. Bueno, a ver, creo yo que conviene en ese aspecto realizar algunos tipos de cuestionamientos que me han sucedido, o bueno, por lo menos que he tenido conocimiento de ellos, para efectos de canalizar ese tipo de información, ¿no? En alguna oportunidad, para diferenciar este tipo de falsedad de documentos, les cuento el caso. Era un mototaxista que lo interviene con varios instrumentos aparentemente para asaltar casas, patas de cabra, eran también desarmadores, llaves en distintas formas. Pero ese es otro caso aparte. Lo que interesa para el caso concreto es que sobre la placa original de la mototaxi había otra placa, ¿no? A manera de que no lo casen, pues, o por lo menos si es que identifican la placa, no sea la persona correcta. Lo primero que la defensa planteó, me acuerdo yo, fue si hablamos de un documento público o privado. Si las placas de tránsito constituyen un documento. Esa sería mi primera pregunta para ustedes, ¿no? Si las placas constituyen documento público o privado. Segundo, determinar qué tipo de delito sería. Si sería falsedad documental o sería una falsedad genérica quizás, ¿no? Entendiendo que falsedad genérica es un tipo residual, quiere decir que cuando no se encaje en ninguno de los dos, falsedad documental o falsedad ideológica, queda la falsedad genérica. Eso es como un primer punto. El segundo punto, a ver, otro ejemplo. También en una oportunidad hubo eso es común, esto es muy común, por ejemplo, en la práctica.
que los detenidos mientan sobre su identificación. Yo me llamo, por ejemplo, Hans y digo que me llamo Alberto, ¿no? Y así lo consignan los policías, Alberto. Y es más, ha pasado que han condenado a una persona distinta a la persona que ha intervenido. Entonces, ¿qué sucedería cuando yo hago una falsa declaración sobre mi personalidad? ¿Qué tipo de delito hablamos? ¿Un delito de falsedad documental? Quizás, un tipo de falsedad genérica. Otra, que esto es muy común. Por ejemplo, en las comunidades campesinas es, pero recontra común ver que falsifican firmas para obtener algún tipo de beneficio, ya sea para formar un quórum ordinario o extraordinario, ya sea para convocar a asambleas o para generar algún tipo de convocatoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacen? Hacen una solicitud y la ley de comunidades campesinas dice que para tú citar o para irrogar a algún tipo de convocatoria, ¿no? Debes convocarla con 1/5 de las personas calificadas. Y para las personas, para llegar a ese 1/5 de las personas, falsifican firmas, ¿no? O falsifican firmas o ponen nombres de personas que no les corresponde el derecho, o sea, que no son comuneros o no son las personas encargadas de ese delito. En esos aspectos, ¿qué delito tipificaríamos? ¿Sería falsedad documental? ¿Sería falsedad genérica? ¿O no sería? Vamos a ponerlo así simplemente. Si es falsedad documental o no, los ejemplos que yo les he señalado. Bueno, espero yo haber contribuido en este aspecto. Estoy yo abierto a las preguntas que se me hicieran. Espero haber sido de provecho. Gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Si alguien quisiera realizar alguna pregunta, puede activar su micrófono y empezar a hablar. Ok, Fernando Rafael González, no sé si puedes activar tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí se me escucha, ¿no? Sí. Sí, te escucho. Qué tal,